faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser, arrêtez vos fusils là, on veut s'amuser, arrêtez vos fusils là, on veut plus ça, il y a des Maliens, des BT. Costa de Marfil está sumida en una guerra sin precedentes, una guerra civil, el sur contra el norte, y en medio de ese caos apareció un héroe. No fue un político, fue alguien mucho más importante. Fue un futbolista que logró unir a todo un país que se encontraba devastado y dividido. Fue Didier Drogba. Drogba tenía apenas 5 años cuando abordó un avión rumbo a Francia. Llevaba un collar rojo con su nombre escrito y abrazaba con fuerza una cobija. Iba completamente solo. Durante horas lloró sin parar. Drogba dejaba atrás Costa de Marfil, a su familia, a sus amigos y a todo lo que conocía de ese país que estaba a punto de entrar en una de sus crisis más grandes en su historia. Lo dejaba precisamente para reunirse con su tío Michael, un futbolista profesional que vivía en Francia. Sus padres pensaban que allí tendría un mejor futuro y más oportunidades, pero para aquel niño no era una aventura, era una despedida que terminaría marcando su futuro y sobre todo el futuro de un país. Y en Francia descubrió algo que jamás habría sentido: ser diferente. Era uno de los pocos niños africanos de su escuela y sufrió el rechazo de miles de sus compañeros. Algunos incluso intentaban frotar o raspar su color de piel, porque era diferente al que ellos estaban acostumbrados a ver. Durante años pidió regresar con su madre. Lloraba por las noches, extrañaba su hogar, extrañaba Costa de Marfil, pero había algo que siempre lograba rescatarlo, y ese era el fútbol. A diferencia de muchas estrellas del fútbol, Didier Drogba fue un prodigio precoz. No aparecía en portadas, no era considerado una futura superestrella, ni siquiera parecía estar destinado a llegar lejos dentro de este mundo. Mientras muchos futbolistas ya debutaban a los 17, 18 años, él seguía intentando abrirse camino. Las lesiones eran una constante para él. La mayoría ni siquiera lo respondía. Drogba estuvo cerca de abandonar su sueño, pero siguió insistiendo y siguió persistiendo. Hasta que finalmente llegó una oportunidad. Debutó profesionalmente con el Le Mans de Francia. A los 21 años, una edad ya poco usual dentro del mundo del fútbol, pues ya a esta edad se considera que el futbolista está maduro y ya está consolidado. Pero para Drogba apenas era su debut y su oportunidad de demostrar de qué estaba hecho y de qué era capaz de hacer dentro de la cancha. A pesar de llegar con 21 años, eso apenas era el comienzo de lo que estaba por venir para el joven futbolista. Pasó por el Guingamp y poco a poco comenzó a llamar la atención de diferentes clubes, pero fue el Olympique de Marsella el que le daría su oportunidad definitivamente, llevándolo a explotar su potencial, su potencia física, su carácter y su capacidad para decidir partidos importantes, pues en una sola temporada se convirtió en uno de los delanteros más temidos de toda Europa, y entonces llegó la llamada que cambiaría su vida y su futuro. José Mourinho estaba por llegar al Chelsea y quería a Didier Drogba como pieza de su proyecto. En el 2004, el delantero marfileño aterrizaría en Londres. Muchos dudaban de él, decían que era demasiado tosco para aquel equipo, que no valía el dinero pagado, que no estaba al nivel de la Premier League, una de las ligas más importantes de todo el continente europeo. No sabían que estaba por nacer una leyenda y una superestrella, que no solamente cambió el fútbol, cambió la vida de millones de personas en su país, en Costa de Marfil. Mientras Drogba triunfaba en Inglaterra, su país se desmoronaba. En medio de una guerra civil sin precedentes, Costa de Marfil estaba dividida, el norte contra el sur, enfrentados en algo nunca antes visto en aquel país. Miles de personas habían perdido la vida, miles más habían abandonado sus hogares. Las armas hablaban más fuerte que las palabras. En medio de aquel conflicto, la selección marfileña comenzó a escribir una historia extraordinaria. Por primera vez en la historia, Costa de Marfil se clasificaba a un mundial. El 8 de octubre del 2005 llegó un encuentro decisivo ante la selección de Sudán, a la cual terminarían venciendo y clasificándose así para el Mundial del 2006, celebrado en Alemania. La clasificación al Mundial convirtió a aquellos jugadores en héroes nacionales. Sin embargo, el destino les tenía preparada una de las pruebas más difíciles posibles para aquel Mundial. El sorteo de Alemania 2006 colocó a Costa de Marfil en el llamado Grupo de la Muerte, junto a Argentina, Serbia y Montenegro y los Países Bajos. Para una selección que disputaba su primer Mundial, el desafío parecía gigantesco, pero también era una oportunidad
para demostrar que el fútbol africano empezaba a reconstruirse, y más que reconstruirse, el fútbol africano era una oportunidad para demostrar que Costa de Marfil entraba en una de sus etapas más pacíficas dentro de su historia. Con Didier Drogba como estandarte, aquella selección marfileña fue a tratar de conquistar algo que para ellos era un logro y que más tarde se terminaría convirtiendo en una pesadilla deportivamente hablando. Finalmente el debut llegó frente a Argentina, pero los marfileños terminaron cayendo por marcador de 2-1. Después se enfrentaron a los Países Bajos, con jugadores como Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben y Robin van Persie, y otra vez estuvieron cerca. Otra vez pelearon hasta el último minuto, y otra vez perdieron por un solo gol. La eliminación quedó consumada. Sin embargo, aquella selección se negó a marcharse en silencio. En el último partido, derrotó 3-2 a Serbia y Montenegro, consiguiendo la primera victoria mundialista en la historia de Costa de Marfil. No alcanzó para avanzar de ronda, sin embargo, sí alcanzó para dejar una huella imborrable dentro del país africano. Porque mientras el mundo observaba los resultados, algo mucho más profundo estaba pasando en Costa de Marfil. Estaba sucediendo la reconstrucción total y la pacificación de un país que durante años había estado en un conflicto civil que parecía nunca terminar. Y por primera vez, distintas regiones, religiones y posiciones políticas celebraron los goles de una misma selección. El fútbol había conseguido unir algo que la guerra había separado durante años y durante décadas. Pero aún Didier Drogba no terminaba su misión dentro de Costa de Marfil. Y mientras los jugadores celebraban en el vestuario, Drogba pidió una cámara, pidió micrófonos, se arrodilló en medio de todo un país y habló. Con las siguientes palabras, comenzó la reconstrucción total de Costa de Marfil. No podemos seguir matándonos. Por favor, detengan las armas, perdonen, organicen elecciones, demostremos que Costa de Marfil puede convivir. Aquellas palabras resonaron en cada rincón del país. No eran las palabras de un político, no eran las palabras de un militar. Eran las palabras del hombre más admirado en todo Costa de Marfil. Du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut plus ça. Il y a des Maliens, des BT, et même des Djoula. On n'est pas xénophobe, on est trop gentils. Il y a du fait. Y la gente escuchó. Semanas después, se anunció un alto al fuego, pero Didier no se conformó. Sabría que la verdadera reconciliación estaba lejos de llegar en su país. Entonces impuso una idea imposible, que la selección nacional jugara en Bouaké, la ciudad considerada el principal bastión de los rebeldes durante aquella guerra. Durante años, aquello parecía imposible y que ningún político podría hacer. Ningún líder de opinión podría llegar a reunir a todo un país en una sola ciudad que parecía estar tomada por un solo bando. Pero finalmente ocurrió. En el año 2007, Costa de Marfil allí disputó un partido oficial. Miles de personas acudieron al estadio. Personas que durante años habían vivido separadas por el conflicto, por unas horas dejaron de verse como enemigos y volvieron a verse como compatriotas. El fútbol había logrado algo imposible. Didier Drogba ganó ligas, ganó copas, ganó una Champions League, marcó cientos de goles, se convirtió en uno de los mejores delanteros de su generación. Pero cuando su carrera terminó, la gente no solo recordó sus títulos, recordó algo mucho más importante. Recordó al niño que lloró solo en un avión rumbo a Francia. Recordó al joven rechazado por ser diferente. Recordó al futbolista que nadie consideraba una promesa
y recordó al hombre que un día se arrodilló ante una cámara y pidió paz para su país, porque algunos jugadores cambian partidos, otros cambian clubes y muy pocos logran cambiar la historia de un país, y Didier Drogba fue uno de ellos. Normalement on fait ça en 20 minutes, on l'a fait en 1 heure, 2 heures. Et tu avais des mères de famille qui couraient à côté de la petite camionnette dans laquelle j'étais avec le ballon d'or, qui ont couru pendant au moins 2-3 kilomètres. Donc là tu te dis, waouh, ces gens-là ont besoin de ça, c'est énorme. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu. On dit il y a la guerre entre Bouaké et Abidjan. Et lui descend avec sa coupe. Les femmes qui pleurent. Les femmes qui pleurent. Parce qu'ils viennent de voir ce qu'ils cherchent tant. La paix. Et de là est venue l'idée d'organiser ce match à Bouaké. Ça, ce n'est que le début. Au mois de juin, toute la sélection ivoirienne sera ici. Mais de tels moments de communion sont rares. Didier Drogba ne s'est pas privé, le public de Bouaké aussi. Promesse est faite alors de se retrouver le 3 juin à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2008. Si tout se passe bien, ce match pourrait se jouer au stade municipal de Bouaké. Didier Drogba en a fait la promesse. Là, c'était à Bouaké. Là, c'était à Bouaké. Ça, c'est le numéro de truc. Ça, c'était à Bouaké. C'était à Bouaké. Le stade de Bouaké était abandonné. Et les gens qui venaient voir pour la première fois, voir des joueurs qui voyaient la télévision petit sur les écrans, on dit Kalou arrive, Drogba arrive. Hizo lo que ningún líder político pudo hacer durante años, lo que ningún líder de opinión pudo lograr durante décadas, lo hizo el fútbol y lo hizo acompañado de uno de los líderes más grandes que ha tenido Costa de Marfil, llamado Didier Drogba. Si te gustan este tipo de historias, no te olvides de comentar, compartir y suscribirte.